Bendiciones. Desde el Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito, hoy te saluda tu amiga, tu hermana en Cristo y una colaboradora en el Señor, Patti Cuellar. Y hoy desde este espacio, Tiempo de Restauración, quiero compartir con ustedes una palabra que espero en el Señor sea de mucho bienestar para ti, de mucha bendición, que puedas ser restaurado, restaurada con esta palabra, sabiendo que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y que es una palabra que es viva, eficaz en todo tiempo, a toda hora, en cualquier circunstancia. Y especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos para algunos difíciles, para otros podemos decir que son tiempos gloriosos, maravillosos, viéndolo desde el punto de vista de Dios, sabiendo que todas las cosas que pasan, como dice su palabra, nos ayudan para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. Tomando en cuenta que es Él el que nos prepara, el que fortalece nuestro corazón, el que restaura nuestras almas, el que nos llena de vida y de revelación para que podamos entender estos tiempos que estamos viviendo. Entonces es muy difícil poder entender los tiempos de Dios si nosotros no estamos alineaditos a su voluntad, si nosotros no estamos en el conocimiento de su palabra, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela realmente la voluntad del Padre. Y es por eso que hoy yo quiero dirigirme a ustedes hablándoles de algo que es muy importante en la vida del pueblo de Dios. Y aún a todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor y que están pasando por un tiempo de tristeza, de luto, de aflicción, quizás de opresión, de enfermedad, de angustia, de desesperación, que puedan recibir esta palabra con mansedumbre y que todos puedan entender que Dios está hablando. Dios está hablando en estos tiempos y Él quiere que no solamente su pueblo lo escuche, sino que toda la tierra eh, sepa que Él está hablando. Y por eso hoy quiero hablarles acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él anduvo por esta tierra, por este mundo, cuando Él fue en ese amor tan grande que Dios nos tuvo a nosotros y lo entregó a Él mismo en una cruz para que a través de esa muerte y a través de esa resurrección nosotros podamos tener vida y tener una vida abundante de paz, de gozo en el Señor, que podamos entender que ya la muerte fue vencida por medio de Jesucristo, que ya la muerte ya fue vencida. Es importante, y les digo esto porque estamos viviendo tiempos donde vemos a una iglesia llena de mucho miedo, vemos a la iglesia de nuestro Señor Jesús llena de pánico, llena de muchos temores, una iglesia que tiene miedo de todo, ya no, la iglesia ya no, o sea, ya no tiene paz. Ha perdido la paz, ha perdido la confianza en el Señor y está ahora dejándose arropar el pánico, por el miedo. ¿Por qué? Porque están escuchando las voces incorrectas, porque están escuchando la voz incorrecta, no están escuchando la voz de Dios. Y es necesario que para este tiempo como iglesia nos enfoquemos en lo que Dios está hablando, lo que Él nos quiere decir, y ya no estar más escuchando noticias, oyendo lo que dice el vecino, mirando lo que hablan en el Facebook, mirando lo que hablan en el WhatsApp, en el Twitter, mirando lo que hablan en las noticias en las YouTube. Que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hablarnos a nosotros como pueblo de Él que somos. Entonces nuestro Señor Jesucristo venció al imperio de la muerte por medio de su propia muerte. Y esto lo encontramos en el libro de Efesios. Es que hay que leer la Biblia, hay que escudriñar su palabra para que nosotros podamos entender cuál es su plan. Y los planes de Dios son perfectos, son maravillosos. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar
Y si nosotros no leemos su palabra y si no le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos la revele, que nos dé conocimiento y entendimiento para nosotros poder comprender qué es lo que el Padre nos quiere hablar, entonces eso es lo que va a pasar. La gente se va a llenar de miedo, de pánico. ¿Por qué? Porque están siendo más guiadas por lo que están hablando aquí abajo en la tierra que lo que Dios quiere hablarnos desde los cielos. Y dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Escuchen esto, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y esto es precioso que nosotros como iglesia podamos entender que ya Jesucristo venció a la muerte, a ese imperio de la muerte, lo venció, vencido ya fue. No es que lo va a vencer, como yo escucho a algunas personas por ahí diciendo que es que Jesucristo va a vencer a la muerte. No, él ya venció. Jesucristo ya venció a ese imperio por medio de su propia muerte y por medio de esa resurrección tan maravillosa, porque él fue el que subió, él fue el que primero fue a las partes más bajas de la tierra y luego descendió y le quitó las llaves del Hades, del infierno, las llaves del Hades y de la muerte. Y es el que lo ha llenado todo, 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 todo. Tanto los cielos y la tierra, lo ha llenado todo, todo, todo de él por medio de su resurrección. Entonces, hoy quiero hablarle como iglesia, quiero decirte que tenemos que tener una mentalidad y tener una mentalidad dispuesta a entender lo que Dios nos está hablando, mantener nuestro enfoque centrado en la resurrección de Cristo, que tenemos que tener nuestra mirada puesta en la resurrección de Cristo, no en la muerte, no en lo que anda ahora caminando por las calles, llenando los hospitales, llenando los hogares de pánico y de miedo a la muerte, sino que nosotros podamos mantener una mentalidad de libertad en el espíritu, sabiendo y entendiendo que ya Jesucristo venció a la muerte y que nosotros, si ya le entregamos nuestra vida a Jesús y le pedimos a Él que sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y el único dueño de nuestras vidas, entonces Él ha resucitado en nosotros y que nosotros podamos tener paz en todo tiempo, que nosotros podamos mantener el enfoque en nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, no solamente mirando en la Biblia solamente la parte donde Él hizo milagros y manifestaciones de poder, sino que también nosotros podamos mantener nuestro enfoque en Él, en el poder de su resurrección. Porque no es suficiente con que nosotros solamente hablemos de lo que Él hizo cuando Él anduvo por este mundo, de todos sus milagros, cómo sanó a los enfermos, cómo levantó a los paralíticos, le dio vista a los ciegos, cómo Él resucitó a los muertos, cómo limpiaba a los leprosos, cómo calmaba la tormenta, cómo multiplicaba los panes y los peces, sino que también nosotros podamos verlo a Él como la resurrección, como ese Cristo glorioso y maravilloso, que Él murió, pero que Él también resucitó y que es por el poder de esa resurrección que nosotros vivimos, que es por el poder de su resurrección que nosotros respiramos, que nosotros podamos decir, si yo respiro es porque Cristo está dentro de mí y yo respiro a través de Él.
que podamos nosotros saber que cada miembro de nuestro cuerpo todavía tiene vida, es porque la vida de Cristo está dentro de nosotros, porque Él es la vida dentro de nosotros, en nosotros. Y si Jesucristo es la vida en nosotros, la muerte no puede gobernarnos. Si Jesucristo es el que llena el todo de nuestra vida, si es la plenitud de todo lo que somos, perdón, nosotros no podemos estar a toda hora temerosos y miedosos porque nos puede pasar algo. Nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en Él, absolutamente en Él. Nuestro enfoque tiene que ser la resurrección de Cristo, mantener el reposo en Él. Como iglesia debemos entender lo importante que es aprender a descansar en Él, guardar reposo en Él. ¿Por qué? Porque solamente en Él es que nosotros encontramos descanso, solamente en Él nosotros podemos tener paz. Dice la Biblia que Jesucristo es el príncipe de paz. Y es por eso que debemos aprender a confiar y a descansar en Él, para que nosotros podamos de esa manera conocer al Padre. Si nosotros descansamos y reposamos en nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a poder conocer al Padre a través de Él y vamos a poder saber lo que el Padre nos quiere hablar. Vamos a poder saber qué es lo que Él nos quiere decir, porque créame, que Dios quiere hablarnos de manera muy particular a cada uno de nosotros. Él quiere hablarnos. Es que no solamente Dios habla con los profetas o que Dios habla solamente con los pastores, con los ministros. No, es que Dios quiere hablar con todos sus hijos, porque es que estamos viviendo un tiempo maravilloso de gracia, donde nuestro Señor Jesucristo es el que está delante de nosotros, intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Tenemos acceso libre para venir como hijos delante del Padre. Ese Padre maravilloso, ese Padre amoroso, ese Padre perdonador, ese Padre justo que quiere restaurarnos y restaurarnos como iglesia. Y cuando yo digo iglesia, no estoy hablando de un local, no estoy hablando de un lugar, un templo donde la gente se congrega, donde allí todos los hermanos llegan para congregarse en un día domingo o 1 o 2 días entre semana. Cuando yo estoy hablando de iglesia, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí, de nosotros, como iglesia que somos, porque Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia, sus hijos. ¿Y por qué? Porque Él quiere tener una verdadera y una genuina relación con la iglesia, o sea, contigo y conmigo. Él quiere hablarnos de manera personal a cada uno de nosotros, no solamente a los ministros, sino a toda la iglesia en general. Todo el que ha sido constituido hijo de Dios porque ha creído y ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ha creído no solamente en su muerte, sino también en su resurrección. Entonces, nuestro Padre quiere enseñarnos a ser hijos y lo quiere hacer a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros aprendamos a manifestar ese amor maravilloso y precioso que Él derramó en nuestros corazones. Dice la Biblia que Él ha derramado su amor en nuestros corazones y no ha sido que solamente lo derramó para que nosotros nos quedemos con ese amor, sino para que nosotros lo manifestemos, para que nosotros lo demos a conocer a Él a través de ese amor, que nosotros podamos manifestar esa misericordia maravillosa, preciosa, que Él ha puesto en nosotros a través de su Hijo Jesús. Y que nosotros podamos entender que toda esa misericordia y que todo ese amor y que todo ese perdón y todo lo que nosotros hemos recibido por gracia, como la salvación, la vida eterna, que todo lo que nosotros lo hemos recibido es a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y que es importante entender que ese amor y que esa misericordia es lo que nos hace a nosotros ser esos portadores de esa gloria maravillosa, que podamos ser testigos de esa gloria, de esa gracia inmerecida y que nosotros podamos estar fundamentados, escúchame esto, fundamentados en ese amor, en esa gracia y en esa misericordia que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús. Que podamos nosotros estar fundamentados, les vuelvo a decir nuevamente esto, fundamentados, porque debemos entender que Jesucristo es el fundamento de cada uno de nosotros.
fundamento de la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces, dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 9 al 15, dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto es realmente lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo este tiempo del que habló el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Estamos viviendo en este tiempo y es tan importantísimo que cada uno de nosotros como iglesia nos revisemos realmente cómo están nuestros fundamentos. ¿Qué es lo que hemos edificado? ¿Sobre qué fundamento hemos edificado? Porque Dios viene a edificar su iglesia y a traer ajustes a la iglesia. No crean que todo lo que está pasando ahora es una casualidad. Escucho mucha gente echándole la culpa al diablo de todo lo que está pasando ahora. Escucho mucha gente ahorita en este tiempo diciendo que esto es el diablo, que el diablo envió esa plaga, que el diablo es el que está ahorita matando a la gente, que no. Todo tenemos que reconocer que Dios es soberano y que Él es el único que tiene el poder para hacer que las cosas pasen o que no pasen. Nada pasará sin que el Señor lo permita. Aún ni una hoja de un árbol se caerá si el Señor no lo permite. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, encontramos en el versículo 15 que Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí cuando nuestro Señor Jesús está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, no está diciendo que Él va a edificar la iglesia sobre Pedro, como piensan algunos, que Pedro es la roca y que sobre él es que está fundamentada la iglesia. No, es sobre esa revelación. Es sobre esa revelación que recibió Pedro de saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él recibió esa revelación por el Espíritu de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el ungido. Entonces Jesús le dijo, entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa revelación. Escuchen esto, es sobre la revelación que recibió Pedro. Sobre esa revelación, entonces es que sobre esa roca, o sea, la revelación edificaría la iglesia. Y ahora es un tiempo, yo digo que este es el tiempo, es el mejor tiempo para que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que cada uno de nosotros tomemos ese tiempo para tener comunión con el Señor, tomar ese tiempo para nosotros entrar en un silencio y estar calladitos, estar quietecitos y estar quietos, encerraditos en el secreto y así poder escuchar la voz de Dios. Porque créame que estamos en este tiempo donde estamos siendo realmente probados por fuego. Estamos siendo probados por fuego. Estamos siendo probados realmente para saber en qué fundamento realmente es que nosotros estamos. Para saber sobre qué fundamento es que nosotros hemos edificado.
sobre qué fundamento es que nosotros estamos establecidos, a quién le hemos creído, sobre qué fundamento está nuestra fe. Es un tiempo muy importante, este es un tiempo muy importante, demasiado importante, que cada uno de nosotros debemos empezar a tomar en cuenta, a reflexionar sobre todo esto, de que el Padre está realmente haciendo cosas sorprendentes y maravillosas en este tiempo. Él está haciendo cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque Él está restaurando los fundamentos de la iglesia. Él está restaurando la iglesia y Él está probando realmente en el fuego de qué realmente estamos hechos, sobre qué fundamento nosotros estamos parados, en quién hemos creído. Si nosotros seguimos creyendo todavía como pensábamos cuando estábamos antes sin Cristo, o si estamos realmente creyendo en que hemos nacido de nuevo porque Jesucristo ha resucitado en nosotros, que somos nuevas criaturas, que hemos pasado de muerte a vida, que Jesucristo es el que nos habita, que estamos llenos de Él. Dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en Dios. Él es nuestro vestido. Entonces es importante que cada uno de nosotros examinemos realmente cuáles son nuestros fundamentos, en qué estamos nosotros realmente establecidos, porque el Señor quiere traer ajustes a cada uno de nosotros como iglesia. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar y que nosotros entendamos que realmente cuál es la manera de nosotros hacer iglesia, porque ese es otro punto que nos hemos enfocado mucho en hacer iglesia, y ese no es el plan de Dios para cada uno de nosotros. No es hacer iglesia, sino que seamos la iglesia. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que podamos ser la iglesia, y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo. Está trayendo ajustes a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de nosotros vernos como iglesia. Y es tremendo porque la Biblia habla de la iglesia, habla de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de Jesucristo, Jesucristo como el fundamento real de cada cristiano, como el fundamento real de cada hijo de Dios. Dice en el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las escrituras no es solamente los últimos libros de lo que se llama el Nuevo Testamento o las epístolas. Las escrituras son desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y aquí está diciendo que escudriñar las escrituras. Jesucristo le está diciendo porque hablan de Él y dan testimonio de Él. Entonces Jesucristo es el fundamento de la iglesia, y es importante que cada uno de nosotros entendamos esto, que cada uno de nosotros somos la iglesia y que nadie puede poner otro fundamento, porque ya ese fundamento ya fue puesto y fue establecido por Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es que Jesucristo se puso, ni que el apóstol Pablo lo puso, es que ya Dios lo había puesto desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesucristo era el fundamento de la iglesia. Así que es importante que entendamos lo que está pasando hoy. Lo que estamos viendo en este tiempo no es obra del diablo, no es que todo esto está viniendo como un juicio para matarnos, sino que lo que Dios quiere es hacernos entender que Él es soberano, el único Dios verdadero en toda la tierra, y el único que tiene el poder para cerrar las iglesias. Él es el único que tiene el poder para paralizar el mundo entero en un día, para ponerle un alto a
todo lo que existe, a todo ser humano que vive sobre la tierra. Él es el único soberano y eterno que tiene el poder para paralizarlo todo, para cerrar las iglesias, lo que les llaman, o sea, los templos, y hacer que la iglesia seamos cada uno de nosotros en casa, para que nosotros podamos, como iglesia, nosotros podamos reunirnos en nuestros propios hogares y que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarle a nuestra familia realmente el propósito de la iglesia, lo que Dios quiere enseñarnos como iglesia, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas como iglesia, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, lo que el propósito de Dios por el cual nos creó para que fuéramos la iglesia. Y qué lindo, qué hermoso que el Señor nos está regresando nuevamente a los tiempos antiguos, a los tiempos primitivos, a los tiempos de la iglesia primera, que nos está enseñando a reunirnos en los hogares como familia, a tener una buena relación, la familia, que ese es el ministerio más importante para Dios, a podernos reunir dentro de los hogares, compartir la palabra de Dios con nuestras generaciones, enseñarla y experimentar la gloria de Dios dentro de nuestros hogares, poder experimentar lo maravilloso y lo hermoso que es estar en la presencia de Dios sin ninguna distracción, sin shows, sin espectáculos, sin gente que nos esté distrayendo, con gente que quizás tiene su mente en otro lado, pero están dentro de las congregaciones y lo único que hacen es distraer a los demás. Entonces, dentro de nuestros hogares, allí no hay distracción, porque allí el Señor está trayendo ajustes. El Señor está alineándonos, el Señor nos está preparando, nos está entrenando, Él nos está capacitando para que nosotros podamos ser la iglesia que Él diseñó, la iglesia que Él diseñó, la iglesia que el pecado corrompió, la iglesia que por causa de la religión se corrompió, la iglesia que por causa de la incredulidad y la idolatría se corrompió, la iglesia que por causa de las denominaciones se corrompió. Entonces, qué hermoso es que nosotros en este día podamos darle gracias a Dios por todos los ajustes que Él está haciendo en nuestras vidas como iglesia que somos. Damos gracias a Dios porque como pueblo de Dios estamos siendo preparados para poder escuchar su voz, para poder oír su voz, para poder tener una relación verdadera, una relación genuina, una relación de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento diario, de una conversión genuina, que nosotros podamos venir delante del Señor arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, de nuestra maldad, de todos nuestros malos pensamientos, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra mala conducta, de todos nuestros malos hábitos, y que nosotros podamos venir delante de nuestro Padre Celestial con un corazón puro, con manos limpias, y poder levantar alabanza y adoración para Él, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos esos adoradores que Él está buscando. Nos está preparando para ser esos verdaderos adoradores que Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Él nos está preparando para que seamos realmente lo que Él quiere, que seamos la alabanza de la gloria de su gracia, que nosotros podamos venir como un sacrificio vivo, un sacrificio agradable para Él, sin odios, sin resentimientos, sin envidia, sin celos, sin amargura, sin contienda, sin divisiones. Que nosotros podamos venir con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de misericordia, con un corazón lleno de compasión, que nosotros podamos realmente manifestar al Cristo glorioso y maravilloso que está dentro de nosotros y que es lo que tenemos que empezar a manifestar en este tiempo, porque no lo habíamos hecho antes. Realmente la iglesia no ha sabido representar a ese Cristo maravilloso que Dios entregó en una cruz por amor a cada uno de nosotros, para que ninguno se perdiera, sino para que nosotros alcanzáramos la salvación a través de ese arrepentimiento genuino y que nosotros podamos ser llenos de Él y que Él pueda ser manifestado a través de nosotros, a través de la compasión, de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios, de su perdón y que, bueno, que es maravilloso. Damos gracias a Dios. Yo creo que es necesario que cada uno de nosotros entienda que hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él está permitiendo que pase y que es necesario que entremos en ese reposo.
que entremos en el reposo de Dios y que enfoquemos toda nuestra atención en Él, que toda nuestra atención esté enfocada en Él, porque el fuego nos está probando, estamos siendo probados por el fuego, donde realmente ahí es donde nos damos cuenta entonces quiénes somos y cómo estamos edificados. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, dice la Biblia, realmente entrará al reino de los cielos. No todo el que diga yo soy cristiano realmente entrará al reino de los cielos. Es necesario que entendamos que Jesucristo vino para establecer un nuevo pacto y que nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Que Jesucristo vino para cumplir todas las profecías que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el cumplimiento de toda profecía y es necesario que nosotros lo entendamos. Es necesario que entendamos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el nuevo pacto empieza con la promesa. Y esa promesa es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos decir nosotros que somos cristianos si no estamos llenos del Espíritu Santo. No somos nosotros verdaderamente hijos de Dios si nosotros no estamos dentro de ese nuevo pacto. Si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios en ese nuevo pacto. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9. No como el pacto. Pacto significa testamento. Que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces es importante que grabemos esto en nuestro corazón, Hebreos 8 y 9, que lo grabemos en nuestro corazón, que entendamos que nosotros ahora vivimos bajo ese nuevo pacto, bajo ese nuevo testamento que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo de Dios, que ahorita ya nosotros no andamos como andábamos antes, como el pueblo de Israel, sino que ahora nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento, y que el autor de ese testamento es nuestro Padre Celestial, y que no estoy diciendo que Él anuló el antiguo pacto, o sea, el antiguo testamento no está anulado, no, Jesucristo dijo que Él vino para hacer cumplir toda ley, pero que es importante que nosotros entendamos que por ese nuevo pacto es que nosotros realmente estamos establecidos en Jesucristo. A través de Jesús estamos nosotros establecidos en ese nuevo pacto. Es por Jesús que estamos establecidos en ese nuevo pacto. Y es importante que lo entendamos. Que es por Jesús que nosotros fuimos establecidos en ese nuevo pacto. Y el antiguo pacto fue para la ley, para los reyes, para todos los hombres, para todas las tribus y para todas las personas de aquel tiempo, a quien ellos tenían leyes que tenían que hacer los hombres y ellos tenían que cumplirlas, tenían que someterse a ellas, pero nosotros ahora tenemos a Jesucristo. Tenemos esa promesa maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya nosotros no tenemos por qué ser dirigidos por hombres. En la antigüedad ellos tenían que ser dirigidos por hombres y dirigidos por leyes de los mismos hombres. Ahorita no, ahorita nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Nosotros estamos bajo esa promesa maravillosa. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. Él es nuestro pastor. Él es el que nos dirige. Él es el que nos enseña. Él es el que nos exhorta. Él es el que nos consuela, nos aconseja. Él es el todo. El Espíritu Santo de Dios es el todo en nuestras vidas. Entonces,
dice Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuchen esto, qué maravilloso, qué precioso. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto es precioso, esto es hermosísimo, que nosotros podamos entenderlo. Esto está en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice que por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. El Señor ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Él dice que Él pone sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él escribirá sus leyes en nosotros y Él nos será por Dios y nosotros le seremos a Él por pueblo, y que nadie le enseñará a su prójimo, que ninguno le enseñará a su hermano diciendo conoce al Señor. No, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios. Este es un tiempo poderosísimo. Dios está restaurando la iglesia. Dios está restaurando a la iglesia, porque ya Dios no quiere que nosotros estemos tan dependientes del hombre, que ya no estemos tan dependientes de lo que nos enseñan. Gloria a Dios por cada ministro. Yo siempre le doy gracias al Señor por cada hombre, por cada mujer que tiene tiempo de intimidad en el secreto con el Señor, que tiene tiempo allí para venir delante del Padre y estar allí en su presencia esperando que Dios le dé revelación para poderle llevar una enseñanza al pueblo de Dios. Pero Dios quiere que nosotros mismos entremos a ese secreto, que nosotros tengamos comunión con Él, que reposemos en Él, que descansemos en Él, que aprendamos a esperar en Él, a recibir ese maná fresco todos los días, a recibir ese pan de cada día, pan fresco, ese pan que Él quiere darnos cada día, cada mañana, que nosotros podamos venir a su presencia y recibir el alimento que viene directamente de Él. Que cada uno de nosotros podamos conocerlo a Él y que nosotros podamos tener esa relación de hijos con el Padre, porque el Padre nos anhela, Él anhela tener una relación con cada uno de nosotros. Dice el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. Él desea que nosotros seamos dirigidos por Él, que ya no seamos tan dependientes de los hombres, que ya no seamos tan dependientes de los ministros, sino que nosotros tengamos una dependencia total y absoluta en el Padre, a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios al 100%. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en este tiempo, la relación, la comunión con Él. Ya no quiere el Señor que sigamos viviendo como la iglesia ha vivido durante todos estos años. Una iglesia guiada y dirigida por hombres, guiada y dirigida por patrones, guiada y dirigida por estructurado, siguiendo el diseño de los hombres, los planes de los hombres. Hoy lo que el hombre dice, ¿qué es lo que se va a hacer? Rituales. Se han convertido los cultos en rituales y ya Dios no quiere más eso. Ya Dios no quiere que solamente lo tengan a Él encajonado dentro de un templo, 2 horas, 3 horas allí como un ritual, sino que Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea su templo, porque Él quiere grabar su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que nosotros podamos representarlo a Él como hijos que somos, donde quiera que vamos. Este es el tiempo en el que el Señor realmente está probando quiénes son los que son, quiénes son los que han edificado sobre el heno, sobre la madera, hojarasca, o quienes realmente han edificado con piedras preciosas, con oro, con plata. Este es el tiempo donde realmente el Señor está alineando la iglesia, está restaurando la iglesia y está haciendo ajustes tremendos ajustes los que el Señor está haciendo en la iglesia. Él quiere escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón,
Por eso es que Él está trayendo ajustes, por eso es que Él está moviendo y está sacudiendo fuertemente los fundamentos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer de nosotros nuevamente, volvernos nuevamente al diseño original, que cada uno de nosotros esté en ese alineamiento delante de Dios, alinear nuestro corazón y alinear nuestra mente delante de Él. Él mismo dirigiéndonos, Él mismo escribiendo sus leyes en nuestro corazón, cambiando toda nuestra mentalidad, esa mentalidad del mundo, cambiando toda mentalidad de muerte y de religiosidad, que seamos cambiados, todo, completamente todo por sus leyes divinas, que podamos nosotros realmente vivir en la dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios, convertirnos en ese vino fresco, en ese vino nuevo para las naciones, que nosotros podamos convertirnos en esa respuesta para las naciones en este tiempo, que nosotros podamos ser esa respuesta que nuestras familias que no conocen al Señor necesitan, que nosotros podamos ser como ese Nehemías, que nos podamos levantar en este tiempo creyendo que Dios es grande y que Él es poderoso para hacer cosas nuevas en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Es importante hacer cambios, es importante hacer ajustes y Dios los está haciendo. Y lo está haciendo de una manera impresionante. Quizás no, la gente no lo entienda, pero esto es algo que solamente se puede entender por el Espíritu. Porque las cosas naturales no se pueden entender con las cosas espirituales. Dice que todas las cosas nos han sido reveladas para que las entendamos por el Espíritu. Jesucristo vino para establecer las leyes de la luz en cada uno de nosotros, para hacer de nosotros un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo de sacerdotes y a trasladarnos a su luz admirable, y eso es precioso que podamos abrazar esa promesa tan maravillosa, que Él vino para traer el reino de la luz, el reino del amor. ¿Qué creen ustedes que por qué los fariseos lo querían matar a Él cuando Él anduvo por este mundo? ¿Por qué lo querían matar los fariseos? Porque Él venía a establecer un nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto de misericordia, un pacto donde el Señor sería el templo del ser humano, que ya no sería el templo donde se reunían allá en Jerusalén, donde ellos se reunían, que ya eso dejaría de ser el templo, que dejaría de ser el templo de piedra que ellos mismos construyeron con sus propias manos. Ya Dios se había propuesto en sí mismo que su templo seríamos nosotros, que su templo estaría en el corazón de cada persona, que el templo de Dios estaría en tu corazón y en el mío, que nosotros somos el templo del Señor, el tabernáculo de Dios, no un lugar hecho de manos de hombre. Ya Dios no quiere habitar en esos lugares. Dios quiere habitar en nuestros corazones. Él quiere que seamos nosotros su habitación, el lugar donde podamos tener intimidad con Él, el lugar donde nosotros podamos tener una relación con Él, donde Él se pueda deleitar en nosotros, en la adoración, en la alabanza, en cada ofrenda que nosotros traigamos hacia Él, que sea fragancia perfumada, que sea ofrenda de misericordia, ofrenda de amor, ofrendas agradables al Padre, que nosotros podamos venir delante de Él siempre, siempre con un corazón puro y limpio para Él. Así que es importante saber que ya el Señor tiene para nosotros planes sorprendentes y maravillosos, y que es bueno que nosotros entendamos que estos tiempos son los perfectos para que nosotros empecemos a disponer nuestro corazón y a traer todo lo que somos delante de Él en humillación y volvernos a Dios nuevamente, a tener relación con Él, a tener una relación verdadera, una relación
que agrada al Padre, una relación de intimidad, una relación de amor, una relación de perdón, de un continuo perdón, de un continuo arrepentimiento y de poder estar delante de nuestro Padre, sabiendo que nuestra dependencia está en Él absolutamente, que no dependemos más del hombre, que no dependemos de las enseñanzas de un hombre, sino que dependemos de su palabra, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos la enseña, que Él es nuestro pastor y que Él siempre nos llevará a descansar a lugares de delicados pastos. Que nosotros ya no podemos seguir viviendo de la misma manera como hemos vivido como iglesia durante tantos años, viviendo en denominaciones, porque las denominaciones son el resultado del odio y de la persecución que hay hoy entre hermanos. Y esto es un tema demasiado profundo y delicado que yo lo voy a tratar en otro tema, pero que es en otra ocasión, pero que es muy importante que nosotros entendamos que no fuimos creados por Dios para vivir metidos dentro de una denominación. Las denominaciones no salvan, porque el único que salva es Cristo. Las denominaciones lo único que causan es rivalidad entre los hermanos, odio entre los hermanos, persecución entre los hermanos, celos entre los hermanos. Es lo que ha estado por tantos años matando a la iglesia. Ni siquiera es el diablo el que persigue a la iglesia. Ni siquiera es el mismo diablo quien persigue a la iglesia. Somos nosotros mismos. El problema de Dios con la iglesia no es el diablo. El problema de Dios con la iglesia no es el diablo. El problema de Dios con la iglesia somos nosotros. Somos nosotros mismos que nos hemos descarriado, que nos hemos dejado guiar y dirigir por doctrinas, por enseñanzas de hombres. Y no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. No le hemos permitido a Dios ser Él nuestra guía, nuestra dirección. Él nos quiere dirigir a través del Espíritu Santo, pero el hombre insiste, como estaba la nación de Israel, queriendo caminar en su propia sabiduría, en su propia opinión y vivir como a ellos les parecía que era lo mejor. Pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nos reconciliemos con Él y que empecemos a vivir una vida que a Él le agrade. Que nosotros entendamos que al reino de Dios no va a entrar cualquiera por mucho que le diga Señor, Señor, yo en tu nombre profetizaba, en tu nombre yo sanaba a los enfermos, en tu nombre yo echaba fuera demonios. Sino todos aquellos que reciban a Jesucristo, al Hijo de Dios, como su Señor, como su Salvador, no solamente que lo confiesen como su Salvador, sino que le permitan a Jesucristo, el Hijo de Dios, ser su Señor, permitirle a Jesucristo ser el único dueño de nuestras vidas, reconociendo que Jesucristo es el reino de Dios, que Él es el reino de Dios. Marcos 11 nos enseña que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre. David que viene, Hosana en las alturas. Aquí estaba hablando de Jesús. ¿Quién fue el que entró en el pollino? Fue Jesucristo. A Él era que recibían, a Él era que le cantaban, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre, David. Entonces, entender que Jesucristo es el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. Escuchen esto. Esto es el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cosa que no se está haciendo. Bueno, no se estaba haciendo en este tiempo. Era una división, una contienda, una persecución entre los mismos hermanos, peleando por doctrinas, peleando por lo que cada uno pensaba y peleando por quién tenía la razón. Aquí el único que tiene la razón es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida.
Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y esto es importante que nosotros lo grabemos en nuestro corazón. Mire, el Señor quiere grabar esto en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy yo te pido que abras tus oídos espirituales, que abras tu mente para que tú puedas entender esta palabra. Primera de Juan 3, del 14 en adelante, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Todo lo contrario a lo que se ha estado viviendo las últimas décadas. Cada quien persigue al hermano para matarlo. Se ha convertido esto en una generación de Caín persiguiendo a Abel. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Escucha esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así que alguien que no ama a su hermano y que lo aborrece y que habla mal de él no puede decir que es un hijo de Dios. Y eso es lo que más escuchamos hoy, eso es lo que más vemos hoy, videos, eso es lo que escuchamos hoy en los Facebook, en el Facebook, los mismos, entre comillas, digo yo, entre comillas, hermanos, atacando a otros hermanos. Hermanos insultando a otros hermanos, hermanos compartiendo de conversaciones y publicaciones que otros supuestos hermanos están publicando en el Facebook. Alguien cayó en pecado y otro se levanta para ponerle el pie encima y subyugarlo y hablar mal de él, y se le van añadiendo otros supuestos hermanos para seguir atacando y atacando al hermano que cayó. Entonces, ¿cómo pueden decir que son hijos de Dios cuando estos mismos están persiguiendo a su propio hermano? Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es por eso que el Señor está haciendo en este tiempo cambios. El Señor está trayendo ajustes. El Señor está sacudiendo los cimientos y los fundamentos de la iglesia para saber realmente quiénes son los verdaderos, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, escuche esto, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es importante que escudriñes tu corazón a la luz de las escrituras. A la luz de las escrituras, escudriñate y pregúntate a ti mismo si lo que tú has estado haciendo durante los últimos años como cristiano te justifica como un hijo de Dios, o eso te pone en el lado contrario. Dice la Biblia que todo aquel que no hace justicia, recuerde que la justicia es de Dios. Por lo tanto, todo el que practica la justicia es un hijo de Dios. Y que el que no practica justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que es muy importante que entendamos que lo que Dios está haciendo en este tiempo está sacudiendo los fundamentos de la iglesia para que todos nosotros realmente seamos afirmados. Allí es donde se sabe realmente quiénes son los que están del lado de la justicia y quiénes son los que están del lado de la injusticia. El Señor está sacudiendo los fundamentos de la iglesia y está haciendo cambios, Él está haciendo ajustes, porque realmente dice la Biblia que este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Si nosotros no nos podemos amar entre hermanos y estamos haciéndonos la vida imposible los unos a los otros, porque el uno dijo, porque el otro no dijo, porque el uno piensa de manera diferente, porque el otro tiene una manera diferente de hablar o de enseñar, y estamos haciéndonos la guerra los unos a los otros, va a haber que hay que nacer de nuevo, va a haber que nacer de nuevo, va a haber que limpiarnos de toda maldad, limpiar nuestro corazón de tanto egoísmo, de tanto odio, de tanta perversidad, y volvernos a Dios. Hay que volver nuevamente al Señor para que Él nos lave con su sangre preciosa, para que nos
nos limpie y nos ponga sus vestiduras, vestiduras limpias. Es un día para venir delante del Señor. Es un día para que la presencia de Dios venga a tu vida y para que el Espíritu de Dios sople sobre ti y que el conocimiento de Dios venga a tu vida hoy y a cada hogar y que el Espíritu de entendimiento sople sobre todos, 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 todos en este día. Es mi oración al Padre. Ruego a mi Dios para que cada persona pueda entender las manifestaciones de Dios en este tiempo, que cada uno pueda entender lo que Dios está haciendo, para que puedan entender lo que Dios nos quiere hablar a través de las escrituras en estos tiempos en que los fundamentos están siendo sacudidos, los fundamentos de la iglesia, y que se están restableciendo los verdaderos. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Está restableciendo los verdaderos fundamentos para que todos podamos vivir en su reino. Miren, esto es maravilloso. Para que podamos vivir en su reino, un reino de gloria. Que podamos vivir en su presencia, para que nosotros podamos respirar su paz y su misericordia. Este es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo para que vengamos a la presencia del Señor y nos arrepintamos de todo corazón. Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 19 al 21. Es importante, decía el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, porque es necesario que nuestro Señor Jesucristo sea retenido en los cielos hasta la restauración de todos los tiempos. Padre, hoy yo oro, mi Señor, para que tu palabra, Señor, le sea revelada a tu pueblo, a cada uno, Señor, de los que ahora están escuchando este audio, mi Dios, que es tu palabra revelada, Señor, que es tu palabra trayendo cambio, libertad, Señor, en el espíritu, mi Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que traigas convicción de pecado, Señor, a cada uno, que podamos, Señor, ser establecidos en estos tiempos, Señor, como la iglesia que tú diseñaste desde el principio, Señor, la iglesia que tú diseñaste desde la eternidad, la iglesia, Señor, que tú quieres que en este tiempo, mi Dios, manifieste tu gloria, tu poder, tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu amor, tu perdón, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, del altar, del secreto, que podamos, Señor, ser establecidos en tu palabra, que tu palabra sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos vivir solo para adorarte, que podamos ser cada uno de nosotros esos adoradores que tú estás buscando, Señor, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque eres bueno, bueno, bueno en gran manera, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú sigues añadiendo más bendición a esta palabra. Gracias, mi Rey amado. Gracias, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, nuestro fiel amigo, nuestro consolador. Gracias, Padre. Que tengan todos ustedes un feliz día. Shalom, shalom y hasta la próxima.